ambiental, esta última duró 50 y tantas horas, ¿no? Digo, Sí. más de 2 días. Sí, Y mucha gente pues, se quedó varado. Ahora, hay que decirlo, yo lo disfruté porque la ciudad estaba muy manejable. Sí, mejora bastante. La verdad, Sí. nosotros tenemos un híbrido y cuando uno de los coches no puede circular, pues el híbrido, ¿no? Y ahí vas por todos lados. Y qué rico, ahí vas, mira, no hay coches, el periférico bien. Digo, la verdad, pero ves las colas donde están los transportes públicos y se vuelven del doble o del triple del tamaño. no, mira, ahora viene, ves. Y la gente- Vienes no. muy socialmente sensible, oye, ¿eh? Muy, muy Ya sensible. imagino, ahí vas tú en tu coche, que Fíjate. circula, y ya me imagino, Pobres. pobre gente. Fíjate, Eduardo, Miren, por el favor. daño que causan las contingencias puede ser enorme, Horrible. porque al final del día no es solo un tema de salud que se vuelve grave por todos los daños respiratorios, etcétera, que causa, pero adicionalmente genera terribles crisis de movilidad, o sea, para algunos, y ahí es donde viene la desigualdad. Impacto rampante, económico, ¿no? impacto de movilidad, gente que no llega al trabajo, gente que llega Claro. tarde y el jefe los regaña porque llegaron tarde, porque el jefe como tú llegó en su coche. En su coche, sí. Digo, Bueno, yo no llegué porque no salí, pero, pero mira. ¿tú nada- cómo viste a la gente haciendo colas? Bueno, déjame explicarte, ¿Te mira. das cuenta? No. A ver, déjame decirte, mira. La Ciudad de México, la zona metropolitana, tiene más de 6 millones de automóviles. Particulares. Sí, bueno, automóviles particulares. Luego tiene 450,000 vehículos de carga, 500,000 vehículos entre ligeros y pesados, destinados también a la carga, más de 500,000 motocicletas. Bueno, Sí, a ese numerito agrégale la refinería de Tula, la termoeléctrica de Tula, con los vientos dominantes del norte, que aportan el 40% de las partículas contaminantes de la zona metropolitana. O sea, Nada Tula más, solito. Tula solito. Y el otro 60% es esa ensalada de distintos tipos de vehículos, muchos, por cierto. Pero tú le quitas el 40% y no estaríamos nunca en contingencia ambiental. Si le quitas el 40% de Tula, No, nunca estaríamos Nunca, en contingencia, nunca, por supuesto. nunca. Ahora, esto se agrava por cuestiones meteorológicas. Además, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en esa temporada empieza a hacer calorcito, pero el calor no sube porque la parte alta de esta cazuela en la que vivimos en la zona metropolitana se mantiene con temperaturas frías. Y entonces, ¿qué sucede? Se quedan los lo contaminantes frío en la tiende a atmósfera bajar y el calor sube y choca, ¿no? y chocan, y entonces no hay forma de que se muevan. Ahora, hay condiciones meteorológicas desfavorables, hay poca ventilación, hay mucha radiación solar que impiden la dispersión de los contaminantes. Entonces, Hace años, Mario Molina, que recibió un premio Nobel Sí. como estadounidense, porque cuando se lo dieron era gringo, él escribió un artículo donde decía que un causante fundamental de la contaminación de la Ciudad de México eran los tanques de gas. Y después ya cuando regresó a México y empezó a meterse a muchos asuntos del gobierno, ya no lo volví a mencionar, pero cuando era un investigador de gran prestigio, dijo, en México los tanques de gas que están en las azoteas por todos lados, emiten, claro, tienen fugas permanentes. tienen fugas hombre. y él lo decía, pueden llegar a contaminar más que los vehículos, fíjate. Es Fíjate, algo que nunca se platica. Agrégale los incendios forestales que ya se empiezan a dar en Texcoco, en Nezahualcóyotl, ya hay incendios importantes. La quema de llantas para producir tabique en las Las tabiqueras. utilizar las tabiqueras para procesar la arcilla. Entonces, Ahora, todo hay esto una es bola- desorden, ¿eh? Sí, claro. Estás hablando de un desorden y una falta de control del gobierno total. Total, a ver, nunca ha habido una planeación ambiental rigurosa. Fíjate, yo hoy traigo el tema de la tenencia vehicular como parte de la solución y no del problema. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos quejado de ese impuesto, que por supuesto es muy impopular, porque era un impuesto sobre el impuesto de los vehículos. Pero hoy hay que hacer... Era un digamos, puesto que originalmente fue para financiar ¿El Mundial? las Olimpiadas. los Juegos Olímpicos del 68. Sí. Si hoy te pones a pensar el daño ambiental que causamos todos con nuestros vehículos, empieza a ser justificable
el tener un impuesto que te cueste ambientalmente traer una carcacha, traer un vehículo. Sí, en malas sabiendo que ese condiciones. impuesto se va a usar para combatir el problema, lo cual no ocurre. Bueno, sea, para no otra ocurre. Mira, ahorita es desigual, en muchos estados se aplica, en otros no. Ahí está Morelos, donde te perdonan todo, y entonces todos los vehículos de lujo de la Ciudad de México están Con placas de Morelos. con placas de Morelos. Sí, pero es por la tenencia, porque esos vehículos de lujo, mira quién habla, Sí. tienen que tener verificación o no circulan. A ver, Aparte de la tenencia, es otro ver, tema. estamos Sí. de La tenencia es acuerdo. otro tema. pero otro fíjate, tema. dice el INEGI, Yo estoy en contra de la tenencia. se me hace un pueden impuesto recaudar injusto. por esa vía 121 mil millones de pesos al año. Si tú consideras lo que representaría para muchas entidades federativas ese ingreso para paliar los efectos de la contaminación, mejorar las vialidades, etcétera, no es tan descabellado, es decir, vale la pena analizarlo. El tema de la contaminación y la generación de estas contingencias es un tema verdaderamente delicado, tiene muchas aristas y merece mucho más atención que el no circula y el doble no circula y el triple no respira. O sea, al final del día el tema tiene sus raíces muy claras. Lo de Tula, llevamos años platicando de Y ello, no se ha hecho nada. porque además están todas las cementeras en Tula. Entonces, Sí. todas esas partículas PM 2.5 que tanto daño causan, vienen de Tula. Y las ladrilleras ocupa gente de una gran pobreza. Así Y es. tú mañana dices, tienen que cambiar de tecnología, meter gas, yo no sé qué. Pues no van a tener cómo invertir en dinero los ladrilleros. O sea, es un problema bien complejo. Y hay que impulsar la movilidad sustentable, hombre. Mira, los programas de bicicletas han tenido éxito, de las bicicletas rentadas. El Metrobús es un éxito. Es decir, hay que impulsar más transporte público sustentable y hay que penalizar un poquito más el uso del vehículo, sobre todo en ciertas zonas de la ciudad. Y ahora hay 500,000 de motocicletas que contaminan a lo bestia, porque los motores de motocicletas Sí, claro, esas de dos contaminan tiempos. más que cualquier coche. Sí. Y ahí van. Y además Y circulan auditivamente, traen el escape abierto, hacen lo que quieren. y generan una enorme cantidad de accidentes. Ahora se meten al periférico, al viaducto bicentenario. Es decir, nadie los pone en orden. Hay que ver lo que pasa los domingos en la autopista de Cuernavaca con las motos, que es verdaderamente A mí me caótico. han pasado 200 por hora, sí. A ver, al final, A ver, todo está muy bien y a mí me gusta mucho que eres muy propositivo. Pero ¿con qué luz? ¿Con qué dinero? Por todas estas propuestas, a ver, cuando tú dices tenencia vehicular, dices para que todos los estados sean parejos. Sí. No tiene por qué, esto es una república federal. A ver. Esto es una república federal Sí, y y, aparte cada hay estado condiciones regionales determina. diferentes. Sí. Y hay estados que no tienen la contaminación. O sea, Correcto. que les vas a poner... Los estados costeros, por sí, ejemplo. sí, a ver. Eduardo. digo, O sea, no tienen contaminación ambiental, pero por ejemplo en Quintana Roo tiene sargazo. Es otro tipo de contaminación. a ver, todas las entidades federativas dependen básicamente del presupuesto federal. Todas. Entonces, esto sería un impuesto local que les ayuda a resolver muchos de En sus México problemas. pagas hasta el 35% de impuesto a la renta, que obviamente tú estás muy contento pagándolo, pero que es un impuesto confiscatorio y muy por arriba de lo que cobran nuestros socios comerciales. Con una población... ¿Dónde está la lana? A ver, el 50% de la población vive en la informalidad A ver, y no no es paga el nada. 50%, O es el poco más. 54%. Ok, bueno, peor aún. Mira, yo A creo ver, que- ¿por qué no regularizan a gran parte de esa población? Yo conozco gente que se ha hecho casas en colonias residenciales y sus empresas siempre han estado en la informalidad. ¿Por qué no meten orden ahí? Yo estoy en contra de la tenencia porque ya pagué un coche, pagué el impuesto a la renta, pagué esto, pagué el IVA. el IVA, y todavía por usarlo me están cobrando. Pues al rato vamos a poner un impuesto sobre las ventanas también, A ver, como don Antonio López Santana quiso. mira, yo creo que al final del día hay que enfrentar el problema desde muchos ángulos. Hay que meter O sea, orden primero. Hay que meter orden, hay que planear, hay que ver qué se hace con la refinería, con la termoeléctrica, con las cementeras.
etcétera. Seguimos esperando, porque lo de refinerías, ¿de cuándo estamos esperando? Llevamos fácilmente hablando Vamos. 5 años desde que yo empecé a participar en el programa. Bueno, O sea, nos vamos. tema complejo. Juan, que gracias, Guillermo. Gracias, Eduardo. Gracias, Guillermo.